Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores. ¿Quieres ser parte de la fe? Acércate a Jesús. En las entramadas de la vida adolescente, donde las decisiones son semillas prácticamente plantadas en un terreno incierto, se encuentra la historia de un adolescente que a los 15 años recibió la invitación de una de sus primas para llevarla a la iglesia. Esa participación desencadenó una cadena de eventos que transformó y convirtió su vida en un viaje espiritual profundo. En esta oportunidad escucharemos esta hermosa historia y para esto tenemos un invitado especial. Con nosotros ya se encuentra en el set de televisión el reverendo Agustín Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Le damos con fuertes palmas, le damos la bienvenida. Pastor Agustín, que Dios le bendiga. Puede sentarse, pastor, siéntese usted cómodo. Primeramente agradecerle a Dios y también a su persona, pastor, por regalarnos un espacio de su tiempo. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se siente usted en este momento? Amén. Gracias, pastor Miguel. Feliz de poder estar aquí en este programa, ¿no? Embajadores. Muy dispuesto para poder contar los tratos de Dios con mi vida, ¿no? Así que feliz de estar aquí en este momento. Estábamos conversando, pastor, y lo que podía yo resaltar, ¿no? Cómo inició con una invitación que le hizo una prima suya. ¿Qué sucedió, pastor? ¿Qué es lo que pasó en esa invitación? Una de mis hermanas mayores le había regalado una Biblia a mi padre, ¿no? Y a veces yo lo observaba a él poder leerla por las tardes y luego por curiosidad me puse a leer y ese fue el momento cuando una prima mía lo visita y se acerca a mí porque ella estaba ya convertida, era evangélica, y al verme leer la Biblia se gozó, ¿no? Y me menciona mi nombre y me dice, qué lindo que tú estés leyendo la Biblia, ¿no? Inclusive en ese entonces las monjitas, que eran mis maestras, como que veían a mí un perfil para un futuro sacerdote y me estaban preparando para ello. Inclusive hablaron conmigo, me dice, Agustín, cuando termines tu 5º año de secundaria, vamos a hablar con tu papá para que tú te internes en el seminario en Chiclayo. Y yo decía, no, si realmente eso es servir a Dios, no hay ningún problema. Entonces, en ese contexto es que yo me entrego a Cristo, ¿no? Por esa invitación que me hizo la prima, yo empecé a ver la diferencia en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si antes no tenía tanta motivación para poder leer las Escrituras, ahora sí. Nunca cantaba un corito, ahora quería cantar, quería entonar himno, iba donde ella, ¿no? O sea, las cosas de Dios empezaron a gustarme, a atraerme, ¿no? Y quería continuar mi vida cotidiana y en una etapa de 15 años tantas cosas el mundo te puede ofrecer, ¿no? Y quería hacer eso, pero el temor de Dios a partir de ese día entró en mi corazón y yo quería pecar y no podía. Ahora yo sé, ¿no?, que era el Espíritu Santo de Dios y la palabra que estaba sembrada ahí en mi corazón que no permitía que yo hiciera lo malo, ¿no? Entonces, en esa situación es que yo le pido a Dios, le digo, Señor, ¿y dónde voy a congregar? Porque como hijos de Dios que somos necesitamos congregar en un determinado lugar, ¿no? ¿Dónde voy a congregar? ¿A qué iglesia me voy? ¿Por qué? Porque yo no me convertí en el movimiento misionero allá en Cajamarca, ¿no? Pastor, cuando usted estaba en Cajamarca, desde sus 15 años hasta sus 17 años, usted ya congregaba, ¿no? Ya. Ahora llega aquí a Lima, entonces usted extraña, digamos, esa coinonía, ¿no? Esa unidad
familiar cristiana. Entonces, es por eso que usted dice, ¿dónde congrego? Claro, porque desde que uno se convierte a Cristo, uno anhela ir al templo, ¿no? Uno anhela el ambiente de la iglesia, ese ambiente espiritual, esa reunión con los hermanos para cantar juntos, orar juntos. Hacíamos vigilias también en ese entonces, ¿no? Y ahora estoy en otro lugar, no está mi congregación y digo, ¿ahora dónde voy? ¿No? Entonces, en ese contexto es que una noche sintonizo, prendo un radito que tenía, ¿no? Y ahí sale la voz del pastor Rodolfo, ¿no? Era un programa en el año 1989, él predicaba media hora en Radio Victoria. Entonces lo escucho a él por vez primera y me impactó tanto su prédica, ¿no? Su prédica, porque yo realmente, mi pastor era tan pasivo, tan tranquilito, y el lugar donde estábamos también, estábamos tan tranquilos y al único que le escuchábamos era al que ora, al que canta y la congregación estaba en silencio, ¿no? Pero ahora yo veo la diferencia porque el pastor predicaba en la radio y yo escuchaba un pueblo que decía, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Glorificar a Dios. O sea, a través de la radio usted podía escuchar que se vivía un ambiente de alabanza. Pues en ese entonces yo decía, ¿no? Oye, qué bonito, ¿cómo le hacen barrita al pastor? Decía, ¿no? Entonces, en esa situación es que decidí yo visitar, ¿no? O sea, 2 meses estuve gozándome cada noche escuchando el programa, el pastor, o sea, me gozaba tanto esa palabra, aunque era dura, inclusive esa misma noche, yo no pude dormir porque en mi subconsciente estaba la voz del pastor, ¿no? Y yo decía que lleguen las 11:30 nuevamente para volver a escuchar el programa. Entonces estuve 2 meses escuchándole todos los días y a los 2 meses le dije a mi hermano mayor, acompáñame que vamos a ir a visitar a este templo. Y llegamos un domingo en la noche y nunca pensé que me iba a quedar hasta el día de hoy. O sea, me gustó tanto el ambiente de alabanza, la palabra y desde ese día empezaron los estudios conmigo. Empecé a disfrutar de la presencia de Dios, cosa que de repente nunca lo sentía antes, porque pasé al altar y el pastor puso su mano sobre mí y empecé a sentir algo tan lindo. Y Pastor desde ahí Agustín, nunca me he apartado, ¿no? Siempre he estado. usted en todo ese tiempo que llega muy jovencito a la capital, a sus 17 años, sigue teniendo esos tratos especiales con Dios, ¿usted extrañaba a la familia, a sus padres? Sí, por supuesto, y en ese entonces la situación aquí en el Perú estaba difícil, ¿no? Una época de paquetazos, donde las cosas, o sea, la estabilidad política y económica era un desastre, ¿no? O sea, un clima de inestabilidad en todo sentido. La inflación empezó a subir en los tiempos, en ese entonces, y quería retornar, ¿no? Pero como no tenía los recursos, no pude retornar nuevamente a mi tierra, ¿no? Entonces, pero son cosas que Dios permite también, como que nos cerca sin saber que Dios tenía tantos conmigo, ¿no? ¿A los cuántos años, pastor, usted se bautiza? Entonces yo llego a los 18 años, a 28 de julio, y en ese entonces yo estudiaba, ¿no? Estudiaba estudiaba en la noche y en el día trabajaba, porque si yo no hacía eso, ¿quién me daba el desayuno, el almuerzo? O sea, usted no tenía, digamos, en ese momento, por la situación social que se estaba viviendo, no tenía, digamos, el apoyo económico de sus padres. No, mis padres nunca me apoyaron en ese pasando por un aspecto, momento de escasez. Ajá. Entonces tenía yo que recursearme, ¿no? Para poder sobrevivir y sufrí al inicio porque quería congregar, o sea, los domingos asistía
Y yo le decía a Dios, Señor, lléname para toda la semana, ¿no? Porque el lunes tenía que trabajar y estudiar en la noche, hasta el día viernes, de lunes a viernes, estudiaba y trabajaba. Y los sábados y domingos asistía al templo. Y es ahí cuando yo le decía, Señor, necesito tener reservas para toda la semana, ¿no? Y sufría, ¿no? Porque quería estar en el templo y no podía. Entonces pasaron como 3 años o 2 años, ¿no? Y ya luego el Señor abrió una puerta para poder asistir a los cultos a las 3 de la tarde, porque ayer 28 de julio daban doctrina en la tarde también. O sea, el pastor nos comunicó un domingo, dijo, los que quieren recibir, los que quieren bautizarse, tenemos doctrina también en las tardes. Entonces arreglé con el jefe de mi trabajo, ¿no? Para que me diera el permiso y Dios abrió la puerta y ahí me pude doctrinar en la tarde, ¿no? Asistía a los cultos de 3 a 5 y a las 6 iba a mis clases, ¿no? Y logré bautizarme a los 21 años. Tenía 21 años, un 28 de diciembre de ese año me bauticé y por supuesto que fue una bendición, ¿no? Pastor, ¿en qué momento ahora sale o nace el deseo ya por servir al Señor? ¿Cómo empezó toda esa travesía del camino, ¿no? Del ministerio, del pastorado? Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Estaba enamorado y mi esposa en ese entonces era la hermana que congregaba el 28 de julio. Antes de decirme el sí, me hace una pregunta, ¿no? Y me dice, hermano, usted tiene llamado, me dice. Como que quiso ponerme en jaque, ¿no? Pero en ese entonces yo empiezo a narrarle todo lo que Dios estaba haciendo conmigo y la pasión, o sea, la pasión que Dios había puesto en mi corazón por sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier responsabilidad que Él me daba, o sea, lo disfrutaba, ¿no? Lo disfrutaba. O sea, me bautizo y a los 8 meses de bautizado, mi presidente en ese entonces de jóvenes me llama. Yo venía de mi centro de estudios también, corriendo venía al templo, ¿no? Doblé mis rodillas y de momento siento que alguien me toca mi hombro y me dice, Agustín. Y ahí tenía un papelito y estaban 7 nombres de 7 jovencitos. Me dice, tú vas a ser el capitán de estos jóvenes. Entonces fue el primer reto para mí, ¿no? O sea, poder trabajar como miembro de la iglesia y ahora con un cargo, capitán. Para mí eso era algo grande, ¿no? Algo grande. Lo sentí que era una bendición, lo sentí que era un privilegio. No fue fácil, tuve que luchar porque ahora decía, o sea, yo era bien tímido, ¿no? Bien tímido y me complicaba. Decía, ¿y ahora cómo me voy a dirigir a los jóvenes? Entonces, ¿qué hacía? Me ponía a orar, doblaba mis rodillas para que Dios me ayudara, ¿no? Y cuando estaba delante de ellos, Dios me ayudaba porque sentía que no estaba solo. O sea, en toda actividad que Dios me ha permitido hacer, he sentido el respaldo de Dios, ¿no? He sentido que no he estado solo, que Dios es el que se ha encargado de todo ello. Porque al inicio, ¿no? Cuando mi esposa me dice, ¿tienes llamado? O sea, yo no tenía bien claro ese tema todavía, porque los jóvenes cuando empezamos siempre a veces decimos, ¿qué cosa es el llamado de Dios, ¿no? Porque algunos como que Dios les habla visiblemente, escuchan la voz audible de Dios. Conmigo no pasaba nada de eso. Pero sí, en cada cosa que Dios me permitía hacer, o sea, yo me gozaba, me apasionaba, lo hacía con todo mi corazón. No era nada fácil, luchaba, batallaba, pero eso producía un gozo enorme en mi vida, ¿no? Ahora los años han pasado, entiendo claramente de que Dios me ha llamado a su obra, ¿no? Porque en cada paso de mi vida
he visto que Dios me ayuda. Y después de relatarle un poco su experiencia, ¿cuál fue la conclusión? ¿Cómo respondió a esa pregunta pues, de la hermana? No, claro, yo le empiezo a contar, ¿no? Le digo, yo me convertí en tal año, inclusive cuando estaba en la doctrina, me daban el arquita de las ofrendas, porque algunos miembros no venían, y yo me gozaba, ¿no? Me gozaba y después le empecé a contar el trabajo que hice en Surquillo también como copastor, ¿no? del pastor de Surquillo, trabajando en el anexo. En ese entonces era diácono. O sea, le empecé a narrar así todo un clímax. Y ella entonces me mira y me dice, yo me quiero casar con ese joven. ¿Por qué? Porque ella sí tenía bien claro que Dios la había llamado también. O sea, en ella estaba claro, en mí no. Eso yo lo entendí luego cuando estaba en la obra, ¿no? O sea, ella quería ver que el compañero que le iba a acompañar tenía que estar alineado a lo que ella ya sentía, a lo que ella ya estaba experimentando. Ella experimentó claramente un llamado de servir al Señor. Estando en Surquillo, pastor, como colaborador, usted empieza ya a atender anexos. Los anexos se convertían en iglesias, ¿no? O sea, Surquillo era un anexo muy antiguo, uno de los primeros anexos de acá de Lima, y Dios nos dio un local. Yo asistía al anexo paralelo, iba a 28 de julio, los días que no había anexo, y trabajaba ahí con los jóvenes. Y en eso se abre, Dios nos da el local y el pastor nos indica, ahora nadie más va a ir a 28, todos van a venir a apoyar aquí al anexo, ¿no? Yo realmente me había acostumbrado tanto a 28 de julio, inclusive como que quise objetarle al pastor, ¿por qué es que me va a quitar mi 28 de julio? Le dije al pastor Rodolfo, el pastor tal como que nos está obligando a irnos allá, y el pastor lo reprende, ¿no? Dice, tú no puedes hacer eso. Pero luego ya Dios trató conmigo porque vi la necesidad de apoyar la obra allí y fui su copastor, ¿no? Fui su copastor, estuve siempre con él, estuve como 7 años. Y también me puso en 2 lugares, uno en San Alberto, un lugar bien pequeñito, 2 años estuve trabajando ahí en un anexo, y después Dios me dio un local un poquito más grande, en San Fernando, 2 zonas allá en Surquillo, y ahí estuve 3 años. Entonces, 5 años estuve trabajando con un grupo pequeño en un anexo, ¿no? Entonces, en ese contexto es que luego, como ya el pastor Rodolfo a mí me conocía, al parecer fue mi pastor, Luis Guevara en ese entonces, que me promocionó, ¿no? Para yo poder servir en la parte del diaconado el 28 de julio. Y ahí me llaman para ser diácono, ¿no? Entonces dejas el anexo, dejas para ya trabajar. Sí, porque el pastor ordenó prácticamente porque quería diáconos a tiempo completo, ¿no? Y yo dejé el anexo y me dediqué al diaconado. O sea, ahí fue una experiencia bien bonita también porque como congregaba en 28 y de momento me llaman y me dicen, el pastor me ha llamado, me dice un hermano, que vayas a 28 de julio con tu saquito, con tu corbata y bien vestidito y todo ello, ¿no? Y ya obediente asistí y en el trayecto, o sea, cuando yo estaba en el bus, me empiezo a preguntar, ¿no? Yo digo, ¿por qué me llaman a 28 de julio? ¿Por qué me llaman? Y en eso yo escucho una voz que me dice, vas a ser diácono. O sea que su pastor en ese momento de Surquillo no le dijo no, que para le nada. está llamando Dices, para ser solo, que le está llamando el pastor. Ajá. Me vemos en 28, entonces en la mitad del camino estaba en un bus ahí, ¿no? Y yo empiezo a hablar con Dios y digo, Señor, ¿por qué me están llamando? ¿Qué? ¿Lo van a cambiar al pastor? ¿Me van a llamar como testigo? Porque como sabían que yo era su colaborador principal. Y en eso yo siento una voz a mi corazón, no audible, a mi corazón, que me dice, tú vas a ser diácono. Y cuando yo escucho esa voz, yo digo, no, pero los diáconos son ancianitos, decía. Y yo soy joven todavía, no creo, ¿no? Pero esa voz, o sea, estaba ahí, ¿no? Y luego me bajo del bus y empiezo a caminar para llegar al templo.
igual, o sea, yo me iba llorando, ¿no? Decía, Señor, qué bonito sería eso, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo, que se haga una realidad. Llego al templo y ya los hermanos estaban reunidos, y a haber cambio de directivas y de diáconos y todo. Y ahí el pastor Rodolfo me lee mi nombre y me dice, tú te vamos a meter aquí para que empieces a apoyar aquí la obra, ¿no? Y vas a trabajar como diácono. O sea, fue una experiencia bien bonita, ¿no? Por eso que yo realmente empecé a trabajar apasionado, igual como diácono. Estuve 8 años ahí. 8 Algunos años. me decían que era el diácono perpetuo, ¿no? Y el pastor Rodolfo inclusive me preguntó, me dice, Agustín, ¿cuántos años tiene diaconado? 8, pastor. Le digo, uy, tú me vas a pedir indemnización ya. ¿Y por qué, pastor, le llamaban, o sea, que tú vas a ser diácono? Porque pasaban los años y seguía siendo diácono. O sea, se renovaba y usted seguía. Ajá. A los 5 años de ser diácono ya yo me casé. La hermana también congregaba ahí en 28. Sí, congregaba en 28 de julio y los diáconos pues miramos, ¿no? Y ahí empecé a mirar. ¿Y ella también tenía algunos cargos? En ese entonces ella apoyaba en las panderetas, ¿no? Era la panderetera y después también lo llamaron para ser capitana de jóvenes, ¿no? Termina su tiempo en el diaconado, son 8 años, de ahí sale para alguna obra, creo que sale para 7 esquinas. Sí, lo que pasa es de que mi esposa en ese entonces estaba involucrada en los centros preventivos, trabajaba en un centro preventivo de menores y ya casados, también seguimos involucrados en ello. O sea, ella ahí y paralelo fuimos a San Juan, por la zona de San Juan, a trabajar con otro centro preventivo, pero de varoncitos. Entonces mi esposa atendía a las mujeres y yo a los varones, ¿no? Y después ya Dios como que me movió a hacerlo también, porque yo estuve luchando y verdad que yo no quería ser pastor, ¿no? No quería ser pastor porque por muchos motivos, ¿no? Yo decía, yo trabajo, me gusta la educación y... Ya había terminado la carrera. Sí, ya trabajaba en el colegio Linta, en el Estado también. O sea, conseguí un nombramiento en el Estado, tenía estabilidad y dije, yo ayudo, me gusta trabajar, me gusta activar y ofrendo, doy mis diezmos, me siento feliz y creo que es lo más que puedo tener aquí, ¿no? Y ahora, bueno, que me he puesto ser diácono y ya me quiero jubilar como diácono. Entonces, pero luego Dios fue tratando conmigo, ¿no? Porque yo me quería resistir y Dios me movió a hacerlo. ¿Cómo me movió a hacerlo? Porque mis compañeros, inclusive diáconos, los promovían y a mí me dejaban en un costado, ¿no? Entonces, eso hizo que yo me humillara y doblara mis rodillas y le abriera mi corazón a Dios. Entonces ya me caso y con mi esposa me empezó a animar, ¿no? Y después de 9 meses, cuando sacaron a un compañero para que se haga responsable de un anexo, entonces yo también le dije, Señor, si tú lo has sacado a fulano y tal, entonces dámelo a mí también. Y una noche con mi esposa nos tomamos de la mano y le abrimos nuestro corazón a Dios. Y los dos, llorando, le dijimos a Dios, Señor, si tú quieres, aquí estamos. Si tú ves que vamos a ser útiles en tu viña, cuenta con nosotros. Ahora nos tocaba esperar nada más. Y Dios fue tan bueno que después de 15 días hubo una confraternidad de caballeros el 28 de julio y yo le digo a mi esposa, voy a ir temprano al templo. Y era un ayuno y quería orar, ¿no? Me puse a orar desde las 8 de la mañana hasta mediodía, hasta las 12. Estaba orando en el templo, llorando ahí. Y luego siento ponerme de pie para poder mirar cualquier situación. Y miro al altar y el pastor Rodolfo está orando también, ¿no? Y como algo de Dios, los dos nos pusimos de pie. Y los dos yo estaba atrás, y el pastor está en el altar. Yo lo miro al pastor y el pastor me mira y me hace así. Y cuando él me hace eso, igual yo dije, ¿por qué me llama el pastor? ¿No? Empecé a temblar. Pero en la mitad del camino yo siento que esas manos del pastor
se convierte como si fueran las manos de Cristo, ¿no? Y ahí es cuando el pastor me dice, vas a ir a apoyar en 5 esquinas. Y luego ya entendí que nosotros íbamos a ser los responsables. Ahí hemos estado trabajando. O sea, prácticamente, pastor, ahora con tu esposa empiezas a ser responsable ya de un anexo, Sí. que más adelante se convierte en una En una iglesia. iglesia. Y a un Sí, trabajo. era un grupo de casi 100 personas. 100 personas y encontramos ahí hermanos de 28 de julio, porque 5 esquinas de bien cerca de la iglesia central, ¿no? Ahí estaba la presidenta de damas de 28 de julio y una diaconisa, capitanes de 28 de julio congregaban ahí, hermanos antiguas de 28 de julio congregaban ahí. ¿Cuántos años tenía usted, pastor, ya en ese momento que empieza a De atender? 35 años yo tenía. Yo recuerdo que mi esposo un día, de manera de anécdota, ¿no? Me dice, Agustín, yo quiero trabajar, tengo ganas de trabajar, pero no me dejan trabajar. Entonces, simplemente sigo congregando, ¿no? Sigo congregando el 28 de julio y ya no voy más al anexo, ¿no? Y se regresó y se fue a su casa. Y yo me tuve que ir solo al anexo, ¿no? Y estaba en el altar llorando. Y yo, Señor, mi esposa no ha querido venir al anexo por esta situación. Y a los 5 minutos aparece ella, ¿no? Volvió. Vuelve y me toca el hombro y me dice, Agustín, aquí estoy. Y ahí nos pusimos a llorar. Y Somos uno. Nos humillamos. Y luego ya, Claro, después de pastor. un año, Dios nos da la victoria porque esa congregación empezó a querernos de una manera muy especial y vimos la gloria de Dios. La verdad que no queríamos que nos cambien, pero nos cambiaron. En la actualidad usted lo ve que fue pues ya con un panorama mayor, ¿no? Un panorama ya más amplio. Pero en ese momento yo veo que los oficiales lo ven como que hay un trato de Dios con tu vida aún, ¿no? Porque aún la Biblia dice en el libro de Proverbios, ¿no? Fierro a fierro se aguza, ¿no? O sea, se saca filo, se perfecciona el carácter y todo. De toda esa batalla, pastor, que estaba pasando en ese momento, ¿usted qué lección pudo obtener? Yo entiendo que fue una escuela de Dios para poder mejorar. Porque sí, tuvimos que mejorar, tuvimos que cambiar formas, yo y igual mi esposa, para poder ganarnos el cariño de todos, ¿no? El cariño de todos. Era la escuela de Dios. Batallas que teníamos que pelear, o sea, desafíos que no faltan, ¿no? Dentro de la obra del Señor. Situaciones muy duras que a veces nos golpean, nos hacen llorar, nos hacen sufrir, pero si Dios nos ha llamado, nos va a ayudar, ¿no? Y vencemos. O sea, usted lo tomó, esas observaciones que le hacía pues, algún grupo de hermanas o hermanos de la iglesia, usted no lo tomó como para mejorar, sí, para perfeccionar su vida, sí, porque su Dios carácter. fue mejorando en nosotros y en mi esposa también. Entonces, porque hay cosas que uno tiene que hacer y hay formas, ¿no? Hay formas y hay que alinearse. Y gloria a Dios que resultó para mí. No, esa es la manera. A veces Dios tiene sus formas, ¿no? Para poder perfeccionar al instrumento. Como dice, ¿no? El que empezó la obra, dice el libro de Filipenses, ¿no? Lo va a ir perfeccionando. Pastor, ¿qué pasó? El día que le cambiaron, usted ya se iba a encariñar mucho con 5 esquinas. Usted estaba ahí también en Nuevo México. Sí, estábamos en Nuevo México, estábamos en el mismo estábamos en la misma zona. Sí, éramos y también de la zona 1. ¿Se acuerda? Sí, hemos confraternizado bastante. Llega el momento, pastor, ya para un desafío mayor. Ajá. Lo que pasa es que ahí predicaba los lunes, miércoles y sábados, ¿no? Y con los hermanos estábamos orando para que el pastor Rodolfo nos autorice para predicar los domingos también. Y bueno, estábamos orando y esperando el momento porque nosotros que hemos estado en 28 era bien difícil a veces acercarse al pastor y conversar con él por la agenda recargada de nuestro pastor. Pero me acuerdo que le dije a la pastora Rita, no sé si le dijo al pastor, en ese contexto estaba, ¿no? Y algo que yo disfrutaba es presentar mis informes. O sea, cuando yo presentaba mi informe, o sea, me gozaba tanto y cuadrábamos todo el informe y yo mismo llevaba el dinero a Martita, que recepcionaba en ese entonces, que era la tesorera, el 28 de julio,
Y también a ella le presentaba el informe. Pero yo disfrutaba eso, ¿no? Y un sábado voy con el dinero que recaudábamos en 5 esquinas, porque todo lo traíamos al 28 de julio, y con el informe también. Y ahí ahí lo encontré al pastor Lucho, ¿no? Que es mi supervisor. Y él dice: Agustín, quiero hablar contigo, me dice así. Quiero hablar contigo. Y yo dije: ¿que otra vez nos van a reprender? ¿No? Pero no era para eso, ¿no? Entonces me dice: Agustín, te vas a ir a Los Olivos. En ese entonces Los Olivos no tenía pastor, porque el pastor anterior lo habían cambiado a Tarma. Y 6 meses estaba sin pastor. 28 de julio hizo un rol para enviar predicadores a Los Olivos. Y todos fueron a predicar, pero a mí nunca me invitaron. O sea, nunca me pusieron en el rol. Y yo ya era pastor en esa esquina, ¿no? Sí, el rol que se había hecho era de todo el Presbiterio 1, ¿no? Sí, de todo el Presbiterio 1, y enviaban ahí todas las noches, ¿no? Pero a mí no me contaron. Y gloria a Dios, pues, el Señor me tuvo en cuenta, como que me tuvo en el escondite, y luego me llevó para ser el pastor, ¿no? O sea, el pastor ahí me dice: te vas a encargar de Los Olivos. Y verdad que yo decía: ¿Los Olivos? ¿Dónde quedan Los Olivos? Y me dice: y ahora esa es una iglesia más grande, vas a trabajar, vas a predicar ahí todos los días, hay ayunos, ahí se va a ministrar la Santa Cena, o sea, todo lo que se hace aquí en 28 se va a hacer allá. Y yo dije: wow, Señor, tampoco es así que me lo des tanto. Yo te estaba pidiendo solo el domingo y ahora me estás dando todos los días para predicar. O sea, fue fuerte, ¿no? Fue fuerte el trabajo. Sentí como que era un trabajo a presión, una hermosa congregación. Pensé que me iba a pasar lo mismo que en 5 esquinas el primer año. Y yo a mi esposa le digo: por si acaso ponte tu escudo. Le digo así, cualquier cosa que nos bombardeen con el escudo. Pero no, fue diferente. O sea, fue diferente porque los hermanos estaban llorando por un pastor y nos presentaron. Y luego mi presbítero me dice: póngase al final y saluden a los hermanos. Y los hermanos nos saludaban con tanto cariño. Decían: pastor, bienvenido, bienvenido. Cuente con nosotros. Toditos nos decían eso: cuente con nosotros. Qué bueno, pastor, usted es mi pastor. Ya. El primer día. Y toda esa nostalgia que yo tenía de 5 esquinas, porque la verdad que me había acostumbrado tanto con 5 esquinas, estaba triste. Esa noche el Señor me lo quitó, ¿no? Y ahí empezamos pues a trabajar. 10 años hemos estado. 10 años, pastor. Sí. Ahora usted llega a Los Olivos, humanamente, en su experiencia, pensó encontrar, pues, digamos, el mismo desafío, pero ahora son otros desafíos, son otros retos, otras metas. ¿Cuáles eran los desafíos, los retos? Los Olivos era un pueblo, o sea, en ese entonces la iglesia era joven, ¿no? Tenían apenas 5 años. 5 años no habían diáconos, por ejemplo, ¿no? No habían diáconos, había solo una persona. Entonces yo tuve que formar un cuerpo de diáconos. Con la experiencia que había tenido en 28, fue una escuela. Entonces seleccionamos orando a los hermanos y preguntando también, consultando con el presbítero y con los hermanos que habían trabajado, ¿no? ¿Cómo es fulano de tal? Y formamos un grupo de 11 diáconos, creo, entre varones y mujeres, ¿no? Y fue bonito porque eran mis primeros diáconos, ¿no? Y empecé a decirle: en 28 de julio hemos trabajado así y así. Y el pastor Rodolfo nos decía así, así, así. O sea, todo ese temor que tuvimos ahí, lo mismo les implanté a ellos, ¿no? Y fue realmente fue bonito porque todo lo que habíamos aprendido podíamos vertirlo en ellos, ¿no? Y la iglesia, pastor, en ese momento de Los Olivos ya tenía terreno propio. No tenía, tenían un lugar alquilado, era un edificio de 4 pisos, y el pastor nos decía: los terrenos tienen que ser mayor de 500 metros, y todos los lotes ahí eran de 200, ¿no? 200, 160, y a veces lejos de la iglesia donde estábamos, pero y bueno, conseguía algunos lugares, pero no me lo aprobaban, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían alguna situación, no estaban saneados, y nosotros no podemos comprar un terreno que no esté saneado, ¿no?
Pero a los 4 años, un hermano me da el alcance de un terreno, o sea, eran 3 lotes juntos, contiguos. Del mismo propietario. Sí, a 4 cuadras del templo donde estábamos, en una avenida principal allá, que es Los Próceres de Guandoy, una principal avenida de Los Olivos, ¿no? Era de 600 metros el terreno, lotes de 200, 3 juntos eran 600. Costaba $780.000. Más de $500,000. Sí, $780.000. Lo llevamos al pastor Rodolfo así, para resumir, lo llevamos al pastor, está el pastor Lucho, el pastor Estrada, estaban con el pastor y yo fui simplemente a hablar con la hermana Aurea que nos ayude en la parte legal para que viera el expediente. Y ahí la hermana Marta me dice, pastor, pero ahí está el pastor, le puede atender, dígale que hay un terreno, que ha conseguido un terreno. No, yo no venía a hablar con el pastor, le digo, solamente entregar el expediente. No, aproveche, no tiene mucho trabajo. Y ella misma es la que habla con Miriam, que era la secretaria, y luego me vi con el pastor Rodolfo, el pastor Limesa, el pastor Estrada, que eran oficiales en ese entonces. Y el pastor como que me dice, ¿para qué ha venido? Me dice. Y le digo, y yo ya había tomado fotos en una tableta que me compré. Y le digo, pastor, Los Olivos necesita su terreno. Mire, pastor, le empecé a enseñar las fotos y todo ello. Y el pastor me empezó a cuestionar. Me dice, ¿y cuánto traes? Pastor, todo lo que viene, lo que entre en Los Olivos lo traemos al Fondo Nacional, ¿no? Y bueno, me hizo un diagnóstico y gloria a Dios que el pastor aprobó la compra, ¿no? La compra de ese terreno. No fue fácil, teníamos que conseguir el préstamo, pero Dios nos ayudó. Durante 5 años y 2 meses que he estado en Los Olivos, Dios nos ayudó a pagarle mes tras mes. 40.000 soles. ¿Qué hacía, Dios pastor? nos proveía. Actividades. Hacíamos una actividad mensual, pero los hermanos ofrendaban y diezmaban y apoyaban la obra de Dios, ¿no? Y se hizo el templo también. Se construyó el templo, Dios nos proveyó, nos abrió de una manera milagrosa para ponerle piso, ponerle baldosa a ese terreno, ¿no? Que teníamos que demoler y todo. Y vivimos la gloria de Dios, ¿no? O sea, el respaldo de Dios. Y es emocionante poder trabajar y hacer algo para el Señor. Y ahí estuvimos 10 años y no pensábamos que nunca nos iba a cambiar. Dije, ya me voy a morir acá, pero no. Pastor, y en ese momento que está tomando usted esa decisión, porque como pastor encargado de Los Olivos, se está metiendo en un reto pues, grande, ¿no? Porque cuenta con, digamos, con la economía para pagar una letra numerosa, fuerte, pero ya está en el reto, ya está aprobado, ya está comprado el terreno, hay que pagar. ¿Tuvo alguna dificultad en algún momento? Lo que pasa es que a nosotros nos iban a dar un préstamo por una entidad y luego cerró la puerta, según el informe que nos dieron, y se abrió la puerta por otro lado, por una caja, ¿no? Entonces el monto fue mayor. Y yo recuerdo que lo llamo al tesorero, porque más o menos ya yo estaba haciendo mis cálculos, porque las letras eran de 31.000 soles mensuales, porque el banco nos iba a dar al 12%. Pero no dijeron de que se cierran las puertas y hay una, pero al 15%. Entonces la letra se iba a subir. Y nunca olvido porque lo llamo al tesorero de Los Olivos y le digo, hermano, me están diciendo que hay que pagar letras de 39.000. Y el tesorero, en vez de animarme, me desanima y me dice, pastor, ese dinero nunca ha entrado acá. Y yo en mi corazón le digo, el Señor te reprenda, mejor ni te hablo más. Y yo dije, Señor, tú ya has abierto esta puerta, nos han aprobado, estamos a punto ya de que nos den la llave. En tu nombre vamos a dar este paso y tú no vas a suplir, ¿no? Y sí, o sea, desde el primer momento Dios nos ayudó porque en un inicio los hermanos también nos comprometimos a dar una cuota mensual. Todos, mi esposa, mi persona, todos marchábamos y dábamos una cuota mensual que nos ayudaba bastante. Al inicio eso
Eso fue como 10.000 soles, ¿no? Pero después fue bajando, es así, ¿no? Pero ya Dios abriendo cada día. A veces como que nos faltaba 10.000, 15.000. Una vez nos faltó algo de 15.000 soles. Y yo le dije a la iglesia, ¿no? Tenemos que pagar esta semana. ¿A quién le voy a pedir? Si ese es su terreno de ustedes. Tenemos que pagar. Y los hermanos me entendían. Y yo me comprometía. Yo decía, hermano, yo voy a dar 1.000 soles. Y ahí levantaba, yo 1.000, yo 500, yo 500. Y así se juntaba y sobraba. Y lo que sobraba lo guardábamos para la cuota que viene. Así se fue. Había una buena administración ahí. Qué lindo, pastor. Ahora, en medio de toda esa fuerza, pastor, que está dando ahí, ¿cómo pudo? Porque es un desgaste, un llamado, una entrega, pastor, ¿no? ¿Y cómo hizo para poder equilibrar su vida matrimonial? O sea, mantenerlo siempre equilibrado, la obra y el matrimonio, la obra, la familia. Lo que pasa es de que yo amo a Dios, mi esposa ama a Dios también, y nuestra pasión es estar en el templo, ¿no? Y claro, a veces en la casa o nos damos unas saliditas también, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan importante, ¿no? Es tan importante que haya un equilibrio, ¿no? Tanto en la familia como en la vida ministerial. O sea, tiene que ir de la par. De la par. Es más, la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice como un requisito para el obispo, de que si ese obispo o ese pastor no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar en la viña del Señor? O sea, es una de las características que debe acompañarle al pastor, ¿no? Ajá. Esa buena relación con la familia. Y en la experiencia nosotros lo vivimos. Lo vivimos porque tenemos que estar bien con la esposa, con los hijos, para poder estar bien también con la congregación. Porque si eso marcha mal, creo que a todos nos ha pasado, porque no hay matrimonio perfecto. A veces hemos tenido algunos encuentros ahí con la esposa, ¿no? Y hemos estado en una situación así y uno dice, pero en la noche tengo que estar en el culto, tengo que predicar. Imagínense ir así, ¿no? A predicar. Los hermanos nos ven, nos observan y nosotros tenemos que siempre mostrar pues un rostro de victoria, ¿no? De victoria, y para ello hay que estar en paz con los miembros de nuestra familia. Y cuando no pasa eso, pues no podemos ni orar ni nada, ¿no? Es por eso de que qué importante es que nuestra relación en la casa marche bien, para poder ministrar a la iglesia. Tuve una experiencia muy bonita para ir a habitar, porque estaba trabajando tan bien en Los Olivos, dije, no tengo ningún motivo para que me cambien, dije, ¿no? Pero es Dios, ¿no? Porque tenía proyectos, inclusive para levantar el templo allá con material noble en Los Olivos, ¿no? Pero una noche, en mi sueño, yo soy un poco escéptico en los sueños, pero Dios habla por sueños, ¿no? O sea, Dios habla por sueños y en eso, o sea, en mi sueño, yo veo al pastor Luis Mesa, me llama el pastor Luis Mesa, está en su oficina y me dice, Agustín, te vamos a cambiar. Y me dio el nombre. Y luego que me dice eso, me veo predicando en la iglesia donde el pastor me dijo. Y ahí veo dos tipos de personas, unos que me conocían y me miraban extrañamente, y otros que me conocían y me abrazaban, me decían, Pastor Agustín, o sea, se gozaba. Y me despierto, ¿no? Y cuando yo me despierto asustado y estoy pensando todo el día en eso, yo digo, es de Dios. Y me puse triste porque dije, me van a cambiar, dije, ¿no? ¿Por qué he tenido ese sueño? Mejor ni le cuento a mi esposa, porque mi esposa me va a decir, Agustín, te van a cambiar. Y voy al culto a la noche y la gloria de Dios descendió esa noche y como que el Señor me quitó esa tristeza y llego a mi casa y yo dije, bueno, fue un sueño más. Gloria a Dios que continuamos. Y al día siguiente era ayuno. Y en eso se me ocurre llamar a un pastor para una situación X. Y el pastor me dice, antes que tú me reclames, te voy a contar algo. Me dice,
te he soñado. Y cuando él me dice, te he soñado, me río, ¿no? Le digo, como tengo confianza con el pastor, le digo, ¿qué? ¿Sueño de frijoles? Le digo, sí. No, me dice, te he soñado que el pastor Rodolfo o el pastor Soto te presentaban como pastor de Vitarte. Impresionante. Yo le digo, no, Vitarte no, bien estoy acá, le digo, bien estoy acá. Bueno, eso es lo que soñé. Me reí y luego entro al templo y digo, yo sueño y ahora este pastor sueña, ¿no será que me van a cambiar? Y llego a mi casa y en eso sueña el teléfono, era un oficial. Y cuando yo veo el nombre de un oficial, le digo, poder en la sangre de Cristo, dije, ¿no? Y el oficial me dice, Agustín, el pastor Luis Mesa quiere hablar contigo. Y ahí es que me dijo que me iba a cambiar a Vitarte. Y cuando yo llego a Vitarte me presentan, veo a los dos grupos, unos que me conocían y otros que no. ¿Quiénes me conocían? Porque yo había trabajado en el colegio de Vitarte 7 años y había una congregación que me conocía. Y eso se gozaban tanto al verme y otros no, como que mirá, ¿quién es? Y cuando veo eso, como que el Señor me dice, ¿te acuerdas del sueño? Entonces, en ese entonces Vitarte estaba pasando una situación muy difícil, pero Dios me dio paz y tranquilidad porque dije, Señor, me están moviendo en tu voluntad, ¿no? Tú eres el que me estás trayendo. Y ahí estamos ya 5 años, ¿no? Pastor, ¿qué palabra le podría dar a aquellos hermanos que tienen pues el deseo de servir al Señor, aquellos hermanos nuevos que se han bautizado, aquellos que ya quieren ¿no? involucrarse pues en este trabajo evangelizador, misionero? ¿Qué palabra, pastor, le podría dar usted? Bueno, no es fácil servir al Señor porque al inicio uno empieza con algunos temores, ¿no? Eso a mí me pasaba, pero ahora entiendo que esos temores hay que vencerlo porque si Dios nos llama, Dios pone cosas en nuestro corazón y nos apasionan las cosas de Dios, hay que someternos a ello, ¿no? Y Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar, Dios nos respalda, Dios nos ayuda y ahora entiendo que no hay cosa más hermosa que estar involucrado en la viña del Señor, ¿no? O sea, Dios es todo, ¿no? O sea, el llamado, servir a Dios cuesta, uno sufre, uno llora, uno batalla. Me acuerdo que una vez estaba pasando un momento bien duro por situaciones de la obra, no podía ni dormir, entonces fui a mi presbítero y él me aconsejó y me dijo, Agustín, bienvenido a la escuela de pastores, porque irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, ¿no? O sea, son cosas que pasamos, pero sabemos de que en el cielo tenemos grandes recompensas, ¿no? Eso es lo que creemos, son promesas que Dios nos ha dejado y aparte de ello es la satisfacción que uno tiene, ¿no? De hacer algo para Dios, porque hacer algo para Dios, eso satisface. Dios es satisfacción de nuestra alma, o sea, Él cubre todas nuestras expectativas. Yo a veces he estado en un aula, en un trabajo secular y todo ello, pero me he sentido vacío, me he sentido inútil. Pero cuando trabajo para Dios me siento bien, me siento realizado, ¿no? Y eso es lo que Dios tiene para todos. Así es que quiero decirle de que no hay cosa más hermosa aquí en esta tierra que ser un hombre de Dios, que ser un instrumento de bendición para mucha gente, ¿no? Que quiere un pastor, que está esperando una palabra de aliento. Bueno, a mí Dios me ha permitido servir aquí en Lima, ¿no? Pero hay lugares en la sierra, en la selva, que están esperando, ¿no? Un pastor ahí y con la palabra que tenemos podemos hacer mucho para Dios, ¿no? Y ser de bendición para Dios. Y que se inscriba, ¿no? En el seminario. Por supuesto que sí, porque para predicar hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse, hay que leer. No es solamente contar el testimonio, ¿no? Porque el testimonio puede satisfacer la necesidad de la iglesia un día, 2 días, pero luego el pueblo de Dios inclusive nos hacen oír a nosotros cuando están en el altar. Dice, Señor, no quiero oír palabra de hombre, quiero oír palabra tuya, que no seas tú, que no sea el pastor, sino seas tú, Señor.
Entonces es un reto que nosotros tenemos porque día a día tenemos que presentarnos delante de la congregación y tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Y la academia y el seminario es la oportunidad, ¿no?, que Dios nos da. Es la escuela, porque el seminario es la escuela teológica del movimiento misionero mundial, ¿no? Como decía nuestro hermano Ortiz, nosotros no formamos obreros para la obra, sino obreros que ya están en la obra. O sea, si hay algún obrero que está sirviendo al Señor, tienen que estudiar, ¿no? Y el seminario es la escuela donde tú tienes que estar. Y dentro de todos esos cursos que lleva el seminario, ahí está lo que es la misiología y la misión transcultural, ¿no?, donde se le da la teoría para que ellos luego lo apliquen en el campo. Pastor, ha sido una alegría, un gozo de tenerlo aquí en el set de televisión, en el programa Embajadores. Para nosotros ha sido pues un gran privilegio poder pues interactuar, compartir momentos de llenarnos de sentimientos, de momentos de recordarnos, donde se nos invaden pues las lágrimas, pero también el gozo, la alegría por los anécdotas. Muchísimas gracias, pastor. Y decirle también a todos nuestros hermanos y amigos que Dios es el mismo, que Él no ha cambiado, que Él sigue hablando de muchas maneras, en voz audible, en sueños, pero no te resistas a ese llamado, ni mires tus dificultades, tus incapacidades, tus temores, porque el que va a ir delante tuyo es poderoso y es gigante. Ha sido un gozo, una alegría estar con ustedes en su programa Embajadores. Hasta la próxima. Dios les bendiga.